Buenas tardes amigos, hoy vamos a conversar en esta sección con el doctor José Miguel Gómez, reconocido psiquiatra dominicano. Él nos va a hablar sobre la visión psiquiátrica de lo que ha ocurrido en San Cristóbal y de lo que se cree podría pasar con el tiempo luego de todas las víctimas y familiares de víctimas que se han visto involucrados en esta explosión. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, gusto de verte, el afecto de siempre. Igual, de mí para usted. Fíjate que todo el país está consternado con esa tragedia de San Cristóbal y Salud Pública, el Departamento de Salud Mental, están haciendo las intervenciones junto con el CODOX y con los psicólogos, la intervención del manejo agudo de la crisis, lo que le llaman la intervención en crisis. Es decir, desde que empezó la tragedia, el acompañamiento a los familiares, a los quemados que están dentro de las unidades, a los familiares que han perdido seres queridos, a la comunidad que por alguna condición tenía factores vulnerables de riesgo a padecer algún problema de salud mental por ataques de pánico, trastorno de ansiedad, los insomnios, el nerviosismo, la intranquilidad, la sensación de zozobra, la depresión, todo ese acompañamiento hay que hacerlo durante los 3 primeros meses para evitar que los trastornos que se pueden recuperar y tratar en la fase aguda no se queden hacia la fase crónica y ninguna de las personas de San Cristóbal que vivió la tragedia se quede padeciendo lo que le llaman estrés postraumático. ¿Qué es la fase aguda y la fase crónica? Siempre en una intervención en crisis, cuando usted tiene una circunstancia que impacta emocionalmente, psicológicamente, en la fase aguda estamos hablando de los síntomas que aparecen en las 3 primeras semanas a los síntomas que aparecen en los 3 primeros meses. Después de los 3 primeros meses, si hay personas que desarrollan estrés postraumático, trastorno generalizado, depresión, idea suicidio, alcoholismo, abuso de droga, producto de esas circunstancias, se habla entonces del estrés postraumático, que es la fase crónica. Por eso, el acompañamiento asertivo de trabajar con los niños, haciendo psicodramas, enseñándolos a dibujar, que los niños puedan verbalizar lo que ellos sintieron, trabajar con los familiares de los desaparecidos que están en esa angustia de que no tienen a sus seres queridos para enterrarlos. Entonces hay que hacer dinámicas de duelo debajo de las pancartas, reunir esos grupos junto con la psicóloga para hacer el acompañamiento de trabajar el duelo. Y con las personas que están en las unidades de quemados. Exacto. Que tienen sus traumas y sus vivencias traumáticas, hay que acompañarlos desde allí también para que ellos empiecen a verbalizar, ¿verdad? A expresar su dolor, su ira, su sufrimiento, su estado de shock, de impotencia, puedan expresarlo a quien ellos tenían al lado, quien falleció, ellos puedan dar informaciones también. Y por supuesto, la atención primaria en salud es básica ahora. La intervención en la comunidad. Allí deben de permanecer esas carpas porque hay muchas personas que van a desencadenar hipertensos, prediabéticos, circunstancias de psicosociales. Ese acompañamiento es importante que está haciendo el Ministerio de Salud Pública con salud mental. Con los psicólogos, ahora deben de empezar también con los psiquiatras, porque hay una población importante que allí va a necesitar medicamentos. Y necesariamente hay que medicar. Recuerde que también hay niños. Sí, a los adultos hay que medicarlos, aquellas personas que tienen un trastorno del sueño importante, que ya tienen 3, 5 días
que no han podido dormir, esa persona hay que medicarla con algún ansiolítico, algún inductor del sueño. Los pacientes que ya entran dando en fases de síntomas más severos de depresión, hay que ponerle antidepresivos. Okay. Y a los niños que comienzan a debutar con terrores nocturnos, pesadilla, enuresis, volverse a orinar, o encopresis, hacerse pupú en la ropa, o los niños que tienen trastorno del sueño, o los niños que tienen temor, miedo. A muchos de esos niños, si no se le puede recuperar en el abordaje de las terapias grupales, algunos también, de forma selectiva, se pueden medicar. Aquellas personas que tienen una sensación de pánico, el pánico es una sensación de que algo malo va a suceder, que tú no sabes lo que es, pero que lo estás sintiendo. Y lo puedes sentir con taquicardia, sofocación, nerviosismo, desesperación, miedo, inseguridad, temor a que eso vuelva a repetir. Ese estado emocional a veces necesita también ser medicado. Pero doctor, recuerde que no todos los afectados viven en San Cristóbal, viven en las afueras, en Jaina, en otras zonas, porque estaban ahí de visita, comprando, era una zona comercial. ¿Qué tienen que hacer las autoridades para tratar de ubicar a todas esas personas en sus casas y tratarlos? Porque no solamente hay que tratar a los que viven en el centro de San Cristóbal, no, también hay que incluir a todos. La intervención comunitaria, fíjate que es el país que está consternado. Las personas que vivieron el impacto, las personas que perdieron familiares. Exacto. Y tienen una condición de vulnerabilidad, de comorbilidad. Estamos hablando de una persona que a lo mejor tenía un padecimiento, una afección psicológica, psiquiátrica antes del evento. Sí. Y el evento manifestó esa sintomatología, entonces hay que tratarlo y darle el acompañamiento. Ahora hay que trabajar la fase de volver a la normalidad lo más pronto posible. El proceso ahora es volver a la normalidad. ¿Y qué usted Los recomienda? niños deben de volver a la escuela lo más pronto posible. Exacto. Los adultos, el que trabajaba, tiene que volver a su trabajo. El que perdió la casa, que vaya a vivir donde la abuela, donde la hermana, pero volver a la normalidad lo más pronto posible. Mi propuesta, como psiquiatra que he trabajado intervención en crisis en otras situaciones, es solicitarle al gobierno que facilite que todo ese terreno que iban a hacer parqueo y que veo que están poniendo ya sin y buscando forma de ayuda, que pueda movilizar a esas personas a otras localidades cercanas en la ciudad de San Cristóbal, hacer apartamentos, comprarles apartamentos, y que esa zona que se destruyó, lo más grande, eso lo hagan un parque infanto-adolescente, un área infantil, un área de adultos, con buenas áreas temáticas de salud mental, de recuperación, con alguna tarja donde se le ponen los nombres de los desaparecidos, para que la gente vaya y deposite una flor o deposite una vela, y que esa área, que San Cristóbal adolece de parque y no tiene muchas áreas de urbanización adecuada para mitigar el ruido, la contaminación, el medio ambiente, esa área la pueden convertir en un parque para que el recuerdo sea agradable, para que la convivencia sea en la cultura del trátame bien, la cultura de paz y de armonía a esa población que tanto lo necesita. Pero eso no podría ser en lo inmediato, porque la gente reaccionaría. ¿Cómo? No, eso se puede hablar con la comunidad. Ahora la intervención comunitaria es volver a la normalidad, planificar la vida con los actores de la comunidad. No es que tú vayas a imponerle a la comunidad, es socializar los resultados con la comunidad, así como se están haciendo las intervenciones psicoterapéuticas, también involucrar en la proyección de los propósitos que quiere la comunidad.
Ok, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Estamos a la Muchas orden aquí, gracias. siempre a tu orden. Gracias. Amigos, conversamos con el doctor José Miguel Gómez, un reconocido psiquiatra, y ya nos dio algunas pinceladas de lo que él piensa debe hacerse con la situación ocurrida en San Cristóbal. Volvemos con ustedes.